Buenas tardes, mis queridas y queridos estudiantes. El día de hoy voy a explicarles preguntas de sujeto, pero para poderles explicar preguntas de sujeto o preguntas sin auxiliar, quiero explicarles de nuevo las preguntas de objeto. Ya las hemos visto con anterioridad, pero quiero recordarles cómo se forman. Entonces recuerden que las preguntas de objeto, que son las que usamos casi todo el tiempo, van a tener una particularidad y es que usualmente tienen tanto auxiliar como sujeto. Auxiliar, sujeto, auxiliar, sujeto. Esa es una de las particularidades que tienen las preguntas de objeto. El sujeto aparece explícitamente en la pregunta. Siempre vamos a utilizar el auxiliar y el verbo en el tiempo verbal apropiado, pero entonces, ¿en qué se diferencian las preguntas de objeto de las preguntas de sujeto? Que precisamente estas preguntas de sujeto no tienen sujetos explícitos. En este caso, de las preguntas de sujeto, el who, el what, el WH compuesto whose y el WH compuesto which, ya les explico qué es eso, van a ser el sujeto. Entonces, who, what, whose y which son el sujeto de la oración. Y que sigue es el verbo. El verbo en tercera persona. Teaches, happens, is, makes. ¿Listo? Entonces, siempre de esta manera se van a hacer las preguntas de sujeto. Solo se pueden hacer con who, con what, con whose y con which. Y siempre en tercera persona. Entonces, si fuera presente perfecto, who has had, what has happened, whose notebook has, whatever. ¿Listo? Siempre en tercera persona. Si fuera el pasado, who was this person, what was that, who, like that. ¿Listo? Entonces, siempre en tercera persona. La particularidad de las preguntas de sujeto es que, al ser hechas, siempre espero que la respuesta sea un sujeto. Entonces, ¿quién enseña esta clase? Andy enseña esta clase. ¿Qué pasa allá? Conciertos se hacen allá. Allá se hacen conciertos, no sé. ¿De quién es este cuaderno? Perdón, ¿el cuaderno de quién es el más grande? El cuaderno de Camila es el más grande. ¿Qué estudiante hace preguntas? Yo digo, Diana y Marcela hacen muchas preguntas. Entonces, en este contexto, por ejemplo, estas son preguntas de sujeto. ¿A qué te refieres, profe, con esto de los WHs compuestos? Son WHs compuestos porque necesitan de una palabra más para poder ser formados o poder ser utilizados. ¿A qué me refiero? Cuando, por ejemplo, ustedes tienen preguntas como ¿cuántos o cuántas? Yo no digo, por ejemplo, ¿cuántos tienes tú, hermanos? Yo digo, ¿cuántos hermanos tienes? Lo mismo pasa en este contexto. En este contexto, ¿de quién? Entonces, ¿quién? ¿El cuaderno de quién? ¿Listo? ¿Cuál estudiante? Entonces, esto es de quién, esto es cuál, pero yo necesito ¿cuál qué? ¿Cuál estudiante? ¿El cuaderno de quién? Entonces, yo necesito un complemento para la pregunta. Entonces, a eso me refiero con los WHs compuestos. Todo esto y todo esto es el WH. ¿Listo? Entonces, por eso se llaman de esta manera. Así que la regla se sigue manteniendo. WH, verbo en tercera persona. 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 Esta es la única particularidad de las preguntas de sujeto. Son bastante sencillas de utilizar porque no tienen ni auxiliar ni sujeto, así que simplemente es WH, pregunta inmediatamente y eso es todo. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda, pregunta o comentario, por favor en la clase recuerden que en la descripción van a tener un ejercicio de práctica y por favor lleguen con preguntas a la clase. Thank you so much.